quienes nos acompañan hoy. Ya estamos acá partiendo este último ciclo, yo diría ya de enero, de nuestro ciclo de webinar de los programas del Instituto de Directores. Y qué mejor momento para esta semana para hablar de uno de los programas que yo creo que de verdad eh, habla de un espacio y de un momento de tomar una decisión en la carrera profesional y es de convertirse en un director de una compañía y muchas veces esa no es una decisión fácil, es una decisión que implica eh, generar una mirada y una perspectiva respecto de lo que uno está haciendo profesionalmente o al menos de lo que uno ha hecho en el último tiempo como un cambio de suite. Y para eso hemos invitado a dos grandes personas que nos acompañan hoy. Y quiero presentar primero que todo a Mónica Stay. Mónica, bienvenida. Mónica, tú fuiste alumna de nuestro programa, eres de profesión psicóloga y hoy día eres directora ejecutiva de una consultora. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos y sé que ya partiste con tu primer directorio, así que felicitaciones también por eso. Muchas Y nada, gracias. muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenos días a todos y todas los que nos acompañan. Y bueno, me acompaña también Richard Nevares, Charter Director del Instituto de Directores, director también de Olimpiadas Especiales Chile, en donde tengo el honor de acompañarlo en el directorio. Así que bienvenido, Richard. Muchas Muchas gracias por gracias. acompañarnos también. Y no es casual que te hayamos invitado a ti, porque una de las cosas que queríamos contar en este webinar tiene que ver con el ciclo de vida que uno tiene respecto de este proceso que inicia con este programa que es el Aspiring Director y que termina con esto de ser charter y ya te vamos a dar también un espacio para que tú puedas contar un poquitito qué es esta carrera de estas distintas etapas para poder compartir con los distintos invitados. Entonces vamos a iniciar esta conversación y quizás me gustaría dar un poquitito de contexto de entender hoy día dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y desde ese sentido, una de las cosas como relevantes a tener presente tiene que ver específicamente donde hoy día hay una situación actual en donde uno está en un rol ejecutivo, en un rol de alta dirección, gerentes generales, altos ejecutivos, con una preparación, con muchos años de carrera y que quieren tener una formación y una preparación estratégica para llegar a una situación futura y convertirse en este proceso de ser director de empresa. Yo creo que el gran desafío probablemente tiene que ver con cómo iniciar, cómo partir, cómo hacer ese tránsito y cuáles son las pérdidas que uno va dejando también en el camino, en ese proceso que no es fácil, y también desmitificar probablemente uno de los ámbitos que tiene que ver si es posible, por ejemplo, ser director y también tener un rol ejecutivo. Y, y ambos quienes hoy día me acompañan en esta charla también han podido hacerlo y nos gustaría poder entender cómo es que se llega a eso y qué cosas debo dejar de hacer para finalmente transitar a una situación futura de generar una dedicación probablemente exclusiva a ser director de empresa. Entonces, ¿cuál es el rol del director? Yo diría que en términos generales el rol o lo que buscamos tiene que ver con cómo hoy día uno garantiza una estabilidad operativa de esa compañía y hace que las empresas tengan un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Y eso implica tener una mirada estratégica que se enfoque uno en el corto plazo, que está asociado a la supervisión, a la gestión de riesgo, a poder garantizar el cumplimiento tanto de las obligaciones hoy día que tenemos como directores, que son legales, regulatorias, en donde tenemos también stakeholders que nos demandan y nos evalúan respecto de cómo estamos haciendo las cosas y por tanto la definición de política y estrategias dentro de las empresas se vuelve crucial para poder llegar a tener esa mirada de corto plazo dentro de las empresas. Y sobre la mirada de largo plazo,
uno de los elementos relevantes tiene que ver cómo nosotros logramos establecer y definir, por ejemplo, propósito, visión, misiones, asegurar que la organización cuente con una estructura, con capacidades humanas, con capacidades financieras, que promuevan la rendición de cuentas ante los accionistas, pero también ante esta mirada que es mucho más transversal, que tiene que ver con hoy día, con esta necesidad de poder comprender quiénes son o cuál es esa matriz de stakeholder con la cual hoy día yo opero y que finalmente hace que la compañía sea sostenible y que finalmente perdure en el tiempo, ¿sí? Y desde ese rol es que finalmente el IOD, que es el Instituto de Directores de Londres, establece un marco de competencias que todo director debe tener, en la cual han sido agrupadas en tres grandes ámbitos que uno en cada uno de los programas en los cuales trabajamos diseña y va elaborando un conocimiento. Primero, hay áreas de conocimiento en las cuales tenemos que desarrollar temas que tienen que ver con las habilidades, pero quizás uno de los puntos claves que conversábamos antes de iniciar este webinar con nuestros invitados tiene que ver cómo se materializa como un cambio de mentalidad en cada uno de nosotros, que es cómo logramos finalmente articular el día a día de una compañía a una mentalidad estratégica que logre finalmente esta sostenibilidad y que no solamente quede en una como bonita frase o en esa bonita frase de propósito o de estrategia, sino que de verdad se implemente en una práctica y en una estructura de cara al gobierno corporativo. Y desde ahí este marco permite que los directores puedan también identificar, conocer cuáles son las fortalezas, las áreas de mejora y poder planificar mejor su desarrollo para una gobernanza que sea efectiva. Entonces, las tres áreas claves son desarrolladas en cada uno de nuestros programas. Uno de los ámbitos relevantes es que el programa de Sparring Director va a trabajar en cada uno de estos ámbitos y va a ir desarrollando ese proceso incluso para posteriormente poder pasar a los programas que tienen que ver con el programa de certificación internacional, después por el diploma y posteriormente ya a ser calificado como un charter internacional. ¿Cuáles son esas habilidades? Bueno, habilidades de capacidad de influir, por ejemplo, en el entorno, como nosotros tenemos esa capacidad de poder también como articular conversaciones con quienes nos sentamos en una mesa, pero también con quienes trabajamos en un entorno en donde se mueve la compañía, la capacidad de liderazgo, de comunicación, de tomar decisiones y de que esas decisiones en el lugar que se toman es en el directorio, análisis y uso de la información, qué información necesitamos que sea presentada en tiempo y en qué forma, el pensamiento estratégico. Como parte de los conocimientos, los ámbitos de conocimiento tienen que ver con conocimientos de gobernanza, con temas de liderazgo, con temas de estrategia, con temas de finanzas, con independencia a la profesión que uno tenga de origen. En términos de mentalidad, cómo uno logra una ética, hemos visto en Chile esta necesidad de poder mejorar los estándares éticos que tenemos dentro de las compañías para que no ocurran los casos que hemos visto en los últimos años. El tema del profesionalismo, cómo nos tomamos nuestro rol y cuál es la hoja de ruta para poder ser director, los tiempos de dedicación que se requieren, la orientación hacia el desempeño, la independencia de nuestro rol para no ejercer conflicto de interés dentro de las compañías y la conciencia también que tenemos de nosotros mismos y de los demás respecto del rol que estamos ejecutando. En esta matriz de conocimiento y de competencia es donde un director comienza a desarrollar su trabajo y elaborar el rol dentro de una empresa. Y el programa internacional Sparring Director tiene como objetivo desarrollar esa próxima generación de directores que comienzan a prepararse para poder transformar de alguna otra manera eh, las organizaciones, las empresas, la comunidad y el entorno en Chile. Yo diría que uno de los grandes pilares que buscamos con este programa tiene que ver con quienes aspiran a ser director muchas veces, inician sus carreras profesionales como director de empresas, siendo director en organizaciones sin fines de lucro, en fundaciones, en gremios, y desde ahí el lograr contar con estas competencias para tener una metodología para poder ejecutar el rol, yo diría que es un potencial tremendamente relevante para poder desempeñarse en los directorios o en los consejos de asesores, por ejemplo, que tienen empresas familiares también, y así estar formado con altos estándares e incorporar
también diversidad de talento y experiencias que hoy día son tan necesarios para poder dirigir las compañías, que yo creo que son lo que van a marcar la diferencia en los próximos años. Y es probable que desde esta mirada como de saber si realmente es lo que quiero ejecutar para los próximos años profesionales, este programa cumple con ese objetivo de poder mirar y de comenzar a trazar este camino para poder ser director. Es un programa bien acotado, tiene 2 días de formación. Vemos que el día 1 tiene que ver específicamente con entender y poder discutir cuál es el rol que yo tengo como director. Y lo que es interesante en esto, que no es una mirada desde los temas legales que están asociados a la normativa chilena, como del rol del director, sino que vamos a entender el rol desde la dinámica y la articulación en un directorio. Y entonces lo que vamos a comprender es cuáles son las actividades que se deben ejecutar en un directorio y cómo yo ejerzo mi rol en este directorio con independencia de la jurisprudencia, ¿sí? Desde ahí, entonces, yo puedo ejercer mi rol como director en Chile, en Perú, en Colombia, puedo ejercer mi rol en UK, y entonces esta mirada internacional para ser director nos permite posicionarnos desde un marco de referencia respecto de lo que debemos hacer y cómo logramos finalmente generar esa discusión. Al finalizar ese día tenemos un evento de networking en esta sesión, lo que nos permite que ustedes también se puedan conocer, puedan entender cuál es el rol que hoy día ustedes están ejerciendo. Esto lo hacemos en nuestras oficinas. Y en el día 2 ya vamos a ver específicamente cómo son los distintos escenarios que uno puede tener en la sala del directorio. Tener este entendimiento desde donde yo voy a reflexionar sobre mis competencias y cómo yo elaboro un plan de trabajo para esa sesión, me permite que esa sesión de directorio sea eficaz, sea eficiente y poder dar un vuelco en la mirada del rol que se tiene para poder ser director hoy día en una compañía. Yo diría que, perdón, yo diría que desde ese sentido, lo que nosotros buscamos es poder articular un programa que nos ayude a tener una dimensión y una mirada a nivel internacional. Los profesores del programa son Simon y Yanavi, quienes vienen en distintas fechas y realizan este programa específicamente en Chile. Ellos, además de ser profesores, su profesión no es solamente dedicarse a la docencia, sino que tiene que ver específicamente con que ellos son directores de compañías internacionales quienes nos acompañan en este proceso de formación en nuestro país. Para este programa tenemos 2 fechas. La primera, entre el día 9 y 12 de mayo. Segunda fecha, 11 y 12 de septiembre. Y el horario de clases es de 8:30 de la mañana a 17 horas en una modalidad que es presencial. Las consideraciones a tener presente que estas clases, si bien se dan en inglés, quienes han participado en otros programas con nosotros saben que realizamos una traducción simultánea con personas tremendamente capacitadas que por muchos años nos han acompañado y que por tanto quienes no tengan un buen nivel de inglés también pueden adquirir estos conocimientos por el nivel también en cómo hoy día se realiza dicha traducción. Y con todo este contexto voy a dejar de compartir mi pantalla porque me interesa también que quienes me acompañan hoy día puedan contar desde su visión y desde su mirada qué fue para ellos vivir este proceso de formación. Y quizás eh, me gustaría partir con Richard, porque Richard, hoy día tú pasaste por un proceso por nosotros que es desde inicio hasta llegar a ser un charter. Y en tu experiencia, ¿cómo puede quizás este tipo de formación marcar una diferencia en la efectividad que tiene un directorio? Y quizás contarnos un poco ese tránsito, cómo se logra este proceso de ir articulando y hasta llegar a ser un charter. Muchas gracias, Fadua. Efectivamente, buenos días a todos. Eh, Quisiera contarle un poco del qué y un poco de lo que viví durante este tránsito, este viaje al final de 3 años, porque empecé el primer año tirándome en la piscina de uno como alumno en la parte de certificación.
en ese minuto ya me encontraba como director, no de Fundación Olimpiadas Especiales, pero representando mi empresa, era CEO en ese minuto de una empresa farmacéutica con 2 plantas en Chile, representando con voz y voto, con ningún involucramiento de la casa matriz, que para un CEO de un multinacional es muy raro. Generalmente uno está acostumbrado a estar en la parte más comercial, más estratégica, y la corporación maneja los directorios. Pero nosotros tenemos 1/3 de las acciones de una empresa de operaciones logística. Y me di cuenta intuitivamente de que todo mi training de años de CEO no estaba sirviéndome en la parte efectivo como director. Me sentía un poco como pez fuera del agua. Y decidí por una certificación, investigué las opciones en Chile y me encantó esta certificación del Instituto de Directores de Chile por la pata en Inglaterra, por el IOD, que es el centro de formación de directorios más antiguo del mundo, y muy normado. Y con los cambios en Chile de normativas legales, de responsabilidad, también fue un tema importante a la hora de meterme en la certificación. Me sorprendí, era una formación riguroso, profundo, los exámenes harto más desafiante que hubiese imaginado. Me sentí un poco de vuelta al colegio, la universidad, con exámenes de elección múltiple, y muy sorprendido que tienes que dominar toda la materia a contestar una pregunta simple. Simon y Jahavi eran mis profesores también, excelentes, complementarios, tienen todo el sistema de traducción simultánea funciona, y yo no le citaba, pero me metí a escuchar igual qué tan bueno es la traducción, y bastante bueno para mis compañeros que no hablaban también inglés. Y fue una experiencia, como le digo, de mucho absorber conocimiento concreto del rol, de la mirada financiera, la parte estratégica, el liderazgo, stakeholder management, y fue muy nutritivo. Y me despertó mi hambre para ir al siguiente año al diplomado, porque la parte del diplomado era una cosa mucho más como en este red que mostró Fadua. Si bien certificación son conocimientos mucho más duros, la parte del diplomado es habilidades, poniéndolo en práctica, simulando. Y me di cuenta ahí, en esa semana también en Inglaterra, en vivo con los profesores, que una cosa es con guitarra, todas las simulaciones de manejo de crisis, todo el estudio de casos, era muy rica transicionar desde la data, desde la información, a aplicarlo en casos. Y el examen final también muy desafiante, pero muy enriquecedor por también lo que viví con mis compañeros. Eh, yo recomiendo en la parte de certificación armar un grupo de estudio, no transitar este camino solo, porque lo que ofrece el Aspiring Directors de networking también como director es crítico. Al final, a la hora de recomendar a un amigo por un directorio o ser recomendado también, esta experiencia de networking es tremenda, y uno forma amistades, forma confianza en profesionales que puede recomendar, y la vuelta de la vida te sorprende. Entonces, entras en una especie de sociedad de directores en lo cual tú confías y sabes también lo que tus compañeros están recibiendo. Entonces, eso también fue otra cosa. Y finalmente, Charter es la parte de la rueda de mentalidad, porque es un proceso de afirmación, es un proceso con poco examen, es una etapa más reflexiva, mucho más de maestría, de ser, ok, primero tú no puedes aplicar a Chartered si no tienes 3 directores en los últimos 10 años sobre un monto mínimo de facturación, y directorios que tú tomas las decisiones como director propios, no estás mandatado, por ejemplo, como un board corporativo en papel. Entonces, eso fue como el primer eh, como baño de realidad, de que, ok, tengo que contestar un cuestionario exhaustivo sobre cada uno de mis directorios, preguntas sobre cómo te fue, las cosas buenas, las cosas malas, qué cambiarías, qué cambiaste.
Y en esa etapa yo estaba ejerciendo el rol de presidente de un directorio, aplicando todo mi conocimiento aprendido. Y fue muy gratificante porque tú tienes que elegir uno de tus directorios para ser entrevistado de dos directores que son pesos pesados desde la IOD en Inglaterra, que son voluntarios dentro de la IOD de entrevistar los postulantes a Charter Director. Y básicamente recorres toda una primera etapa personal, introspectivo, contestando, y presentes tu caso de tu board y te hacen preguntas, leen todo tu autoencuesta profundamente. Y me sorprendí de todo lo riguroso que fue conocimientos en certificación y aplicación en diplomado. El charter es como un rite de passage o un momento muy bonito de decir, wow, mire todo lo que he acumulado, mire cómo lo estoy aplicando. El examen final fue como una entrevista entre colegas y fue muy reafirmante. Y el ROI ahí personal es como confianza. Uno sale con mucha confianza, sabe ya el valor que puedes ofrecer al mercado. Si tuve que decir, bueno, tuvo un ROI ese último paso en términos más económico, más tangible. Quizás no, quizás fuera de Chile te puede tener un peso en un directorio internacional. Eso ciertamente, Chile se está, yo creo que adquiriendo peso. Partiendo. Sí, está partiendo, pero yo creo que lo vale sí o sí la parte de autoafirmación y confianza de poder rendir ese relato de tu camino como director. Fue muy gratificante personalmente. Entonces es un poco mi recorrido, un poco de lo que involucra cada etapa y también los beneficios que uno adquiere en cada paso. Gracias, Richard, por la completa como mirada que das como de este camino de ser director, porque de verdad no es fácil cuando uno primero está fuera como del ecosistema, que es en el fondo la red de alumni del instituto, de estar participando como en este proceso. Es súper fácil como perderse de no saber por dónde iniciar. Entonces, yo diría que una buena forma es partir por el sparring, para pasar a la certificación, después tomar el diploma y el charter. Y es algo que uno no hace de un día para otro. Es algo que de verdad tiene que ver con este camino de ya haber tomado una decisión de ser director. Entonces, yo creo que es un súper momento y también cuando uno está en un rol como ejecutivo, ¿no es cierto? Y ahí me gustaría, Mónica, darte unos minutos también para que tú nos cuentes desde tu experiencia, porque tú estabas en un rol ejecutivo cuando decidiste tomar el programa Sparring. Entonces, desde esa mirada, ¿cuál es tu visión? Como, ¿qué es lo que te dejó? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fueron esos 2 días que uno dice, oye, fueron solo 2 días, pero quizás si nos puedas como compartir qué fue lo que tú viviste en esos días? Perfecto, Salva. Bueno, yo creo que aquí, para aquellos que nos escuchan, es importante tener estas dos experiencias, ¿no? De este director que ha hecho todo el recorrido y en mi caso estoy partiendo, ¿no? Y estar partiendo es, sin ninguna duda, partir por aspiring. Si yo pienso por qué quise tomar esto y cómo fue mi experiencia, yo creo, Salva, y a todos los demás que escuchan, que lo primero es la decisión. Es la decisión de moverte de un rol que es de alta dirección y es ejecutivo, a un rol que es totalmente distinto, pero que tal vez al comienzo tú no sabes exactamente qué es. Creo que para poder ir avanzando bien en esta etapa, primero es la decisión, pero también hay que preguntarse, ¿qué es distinto de este rol? ¿Podré? Y son las preguntas que yo tenía. ¿Tendré las competencias? Además, como tú presentaste al inicio, yo soy psicóloga laboral de profesión de origen. Sin duda, en roles ejecutivos, lo que tuve que hacer, además de los posgrados vinculados con mi área, gestión de personas, sostenibilidad, relacionamiento comunitario, además es pensar en post-titularme y hacer diplomas de gestión de negocio, de control de gestión, para poder conversar en el lenguaje. Y eso me aproximó a esto. Pero efectivamente, las competencias que se tienen en un rol ejecutivo son tremendamente distintas al rol de director. Yo tenía la impresión, no quiero decir la intuición porque hay algo de conocimiento, pero sabía que eran distintos. Pero cuán distintos son es algo que quería probar. Y eso es mucho mejor, en mi opinión, hacerlo en la formación. Porque además esta formación es como una especie de, si pudiera llamarle una palabra, un buen onboarding. Cuando uno tiene que
iniciar un nuevo rol, probablemente muchos de ustedes tienen roles de alta dirección, probablemente uno se toma un año, algunos tal vez un poco más, en ser absolutamente eficientes y buenos en su rol. Acortar ese periodo es para mí un imperativo. Lo mismo era con director. ¿Cómo hago yo para ser director? Más allá del networking, ¿cómo lo hago? ¿Cómo acorto ese periodo en que debo ser capaz, sentirme competente y tener esta confianza que decía Richard, que me parece que es muy relevante? Y encontré en el Aspiring, de alguna manera, este onboarding que te ubica, no en el marco legal, porque además nos ha ido cambiando en los últimos años y probablemente va a seguir cambiando, se ha ido delineando, sino que desde el propósito, desde la responsabilidad, desde qué aporta, y este modelo de competencias que realmente encuentro que es muy bueno, muy completo. Yo soy bastante especialista en competencia, entonces puedo decirlo con juicio. Es un modelo súper completo, no solo porque ve las habilidades y conocimientos, sino que además es capaz de ayudarte a navegar perdón, en el mindset del director, ¿ya? Que yo creo que eso es un gran aporte que no vi en otros programas. Hice un recorrido, recorrí las universidades, otro instituto para ver por dónde parto y efectivamente elegí este lugar, el Instituto de Directores de Chile, porque ofrecía este modelo de competencia que me parecía tremendamente atractivo y además, sin duda, por la conexión con el IOD, que te da esta confianza y este peso, aunque estemos partiendo en Chile, que no te dan otros programas. Entonces, en verdad, yo siento, Pablo, ante tu pregunta, que lo que hace este programa y por qué también yo lo elegí, es que te hace que tengas una inmersión en un par de días que parecen pocos, pero se vive de todo, desde buenos momentos, simulaciones, casos, reflexión personal, en una metodología que yo diría también que es interesante. Si alguno de ustedes está pensando en tomarlo, creo que puede ser útil que yo les cuente, porque esta es una metodología donde estamos varios en la sala, un equipo diverso. Bueno, la mayoría son en la distribución clásica de los directorios, abogados, ingenieros comerciales. Yo creo que era la única de un área un poco distinta, pero había diversidad de hombres, mujeres y también de profesiones. Y el método, a mí me tocó trabajar con, mi profesor fue Simon. El método que sigue, si uno lo mira desde fuera, es un método que además es muy práctico, te logra internalizar los temas, pero además va como de afuera hacia adentro. Si quiero explicarlo es que tú ves casos y situaciones de directores donde miras cómo otros lo hacen en textos, en casos, en situaciones. Luego, también con un rol que no es el tuyo, simulas directorios y ves los distintos roles y ves situaciones de empresas que te hacen a ti pensar, bueno, ¿cómo actuaría yo no como director ejecutivo, no como gerente general, cómo actuaría como un director del directorio en un rol totalmente distinto, donde te haces cargo de la estrategia, donde te haces cargo de alguna manera, voy a decirlo al revés, no ejecutas, no haces la gestión, pero empujas, motivas, encaminas eso, controlas de alguna manera eso también, y al mismo tiempo controlando los riesgos, ¿no? Pero bueno, él va entonces desde estos casos que son más externos, que no son los tuyos, a que tú te metes y simulas como si fueras uno de ellos o situaciones, y finalmente, al día 2, tú logras mirarte a ti. Si se fijan, este camino que se hace es el que realmente te genera un aprendizaje, porque al comienzo es muy amenazante que uno llegue y se exponga, además uno no sabe nada. Yo no sabía mucho. Sino que tú vas desde afuera y vas viendo y vas como aquilatando este aprendizaje del rol, el deber, la responsabilidad, cuál es este framework de competencias que necesitas, pero vas luego llevándolo a ti mismo para terminar en mi plan personal con esto. Y además tú te evalúas, tú eres consciente de ti mismo, te genera mucha conciencia. Creo que ese método, y habiendo revisado, como les digo, otros programas, es un método tremendamente potente, ¿no? Además de todo este framework de competencia. Entonces, bueno, así llegué a Fadua. Bueno, también partiendo con directorios de fundaciones, que es un buen camino, además un camino muy noble,
porque en la mayoría de las fundaciones no se nos paga por ser directores, pero la responsabilidad es de director. Y uno de la misma manera tiene esta responsabilidad y este deber con la organización y con los stakeholders de esta organización. Es un muy buen inicio cuando uno parte también siendo director de fundaciones, también como de ir generando ese aprendizaje y ir devolviendo la mano a la comunidad. Yo creo que eso es también súper Así importante. es, así Yo no es. sé si alguien tiene alguna pregunta, quisiera consultarle algo a Richard, a Mónica, sin timidez. Sí, anímense, porque uno no pregunta, pero después se queda con alguna duda. Y claramente aquí hay una inversión que tiene que ver con inversión con la propia formación. Entonces creo que es súper importante, aprovechen de preguntar a Richard que tiene tanta experiencia. Hola, buenas. Hola, buenos días. Sí, te escuchamos. Muchas gracias por la presentación, Fabo, y por contar ahí la experiencia Richard y Mónica. Claramente se lee y se ve, por supuesto, dos caminos distintos y bastante, observo mucha valentía de parte de Mónica por arrancar en un rol completamente distinto de lo que ella hace como formación, ¿cierto? Preliminar. Y por supuesto que para Richard fue casi como se ve como desde afuera, como cruzar un puente más cortito, ¿verdad? Por la experiencia, por lo que había hecho. Eh, ¿Qué ha sido lo más desafiante hoy día para Richard? La pregunta, desde que iniciaste tu intención de querer ser director hasta hoy día, pero con la variable de cómo hoy día la tecnología está impactando todo orden de cosas dentro de una organización. Ya, buena pregunta. Difícil de ser conciso, voy a intentar ser conciso. La primera parte de la pregunta tiene que ver con el más desafiante. Linkeando mi formación y el directorio que llevaba en ese minuto es cuando yo tomé la presidencia de esta compañía de operaciones y logística. Y me di cuenta de que lo que faltaba era una ampliación del directorio, de incorporar directores independientes externas, que llevamos 20 años con solo 3 directores. Fue difícil la decisión y el trabajo de convencer a los otros 2 propietarios de invitar gente externa por distintas razones. No, no hay lugar mencionarlo, pero había temas de stakeholders externos, tenía temas de regulaciones, tenía temas de estratégicas a dónde queríamos ir. Y aquí empalmo con el segundo parte de tu pregunta, cómo se empalma la tecnología. Nosotros éramos 3 hombres expertos en el mundo farmacéutico, y podemos decir que estamos en una etapa de bastante de groupthink, de todos pensando igual. Y ahí me llamó mucho la atención la gran falta de diversidad. Nos faltó, yo recuerdo, yo lo presenté a los otros 2 directores, necesitamos diversificar en género, diversificar en experiencia. Y ahí donde candidaturas, y no son los típicos, más bien ingenieros comerciales, civiles industriales, o abogados que uno dice que son los perfiles típicos, era muy importante tener lo tecnológico. Nosotros éramos distribuidores y logísticas como de pallets, no de la última milla, que realmente es otro mundo. Hicimos un brief de salir a buscar, ampliar el directorio, a buscar a alguien con experiencia tecnológica que necesitamos urgentemente, no solamente porque íbamos a embarcar en un cambio de ERP, pero necesitamos tecnología a satisfacer nuestros clientes en los próximos 10, 20 años, nuestro siguiente horizonte estratégico. Y logramos encontrarla, una tremenda mujer, experiencia en inteligencia artificial, que nos empujó muy fuerte de cómo integrar las nuevas etapas tecnológicas. Y encontramos otro director externo, experto en la última mía, que era muy conocedor, había gerenciado esos roles y estaba buscando su primer directorio.
y armamos un equipo de 5 en vez de 3. Cambió el pensar con ese mero hecho. Las conversaciones eran más profundas, había tensión positiva, está bueno tener tensión, crea tensión en los directorios y no simplemente decir las cosas correctas o lo que uno piense que los otros quieren escuchar para llegar rápido a un acuerdo. Está bien tensar el músculo, está bien tirarse de las mechas un poquito para generar algo que es mejor para la organización. Entonces, esa es mi respuesta ahí, Cristian. La decisión, la valentía de cambiar la estructura del directorio, empujar para que fuese aceptado, salir a buscar estos directorios complementarios y traer la tecnología un poco a la fuerza. No teníamos ni siquiera cómo formular las preguntas como directores. Necesitábamos un guía, una directora que sabía mucho más que nosotros de provocar, de enseñarnos el camino, y mejoramos todo, desde la ciberseguridad de la empresa hasta el cambio del RP, hasta cómo íbamos a entablar las preguntas tecnológicas en la siguiente etapa estratégica de la compañía. Gracias, Richard. Sé que alguien más se había topado para Sí, hablar. ¿Ricardo? sí, hola, buenas. Y tengo una pregunta que es para ti y, bueno, para quien sea en realidad. Yo soy de formación psicólogo, ¿ya? Trabajo hace tiempo trabajo en la universidad, hago clases de liderazgo y de negociación. Y aparte soy director en mi propia consultora. De hecho, Richard Nievares fue cliente de nosotros, así que por ahí lo conozco de nombre. Y, bueno, y ahí siento que agrego valor porque obviamente mi consultora, conozco el rubro, pero siempre he tenido la duda de qué tan realista es como psicólogo experto en temas de personas, qué tanto se puede aportar ahí a directorios. ¿Qué puede ser más de una inseguridad personal o no lo sé? Y me imagino ahí que Mónica se haber hecho, me imagino, la misma pregunta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto podemos aportar y qué tanto en realidad se requiere alguien que no es ni de tecnología, ni de finanzas, ni comercial, para rubros que no son directamente relacionados con personas? Me gustaría responder la pregunta. Fabián. Sé que la hizo cualquiera, Obvio. pero Sí, ya, feliz. colega, sí. Colega, sí. Mira, la empresa de clase mundial, si pudiésemos definirla, yo diría que es aquella que sistemáticamente tiene rendimientos muy superiores a los del promedio de su industria, sin duda, pero que al mismo tiempo estos resultados superiores tienen que ver con distintos stakeholders. O sea, no es la clásica empresa antigua que solo pensaba en cómo yo muestro resultados y mis KPIs tienen que ver con el accionista, sino que hoy día está el accionista, la comunidad, donde incluso también está la comunidad gubernamental, no solamente los territorios que están cerca de la empresa, las personas que trabajan en la organización, los trabajadores, los proveedores y los clientes, sin ninguna duda. Yo diría que tradicionalmente, y tal vez en la empresa que no estaba pensando en ser de clase mundial como la entendemos hoy día, los clientes y los accionistas eran los stakeholders más importantes. Por lo tanto, en el directorio también los perfiles vinculados con lo financiero y lo comercial eran muy fuertes. Pero hoy día entendemos que la empresa de clase mundial tiene que ver con al menos estos 5 stakeholders importantes. Si tú te fijas, para tener un directorio que sea capaz de empujar y acompañar a esta empresa a que se convierta en clase mundial, necesitamos tener elementos, así como Richard hablaba de la tecnología, que sea capaces de impactar a todos estos stakeholders, donde tenemos algunos que, por supuesto, nosotros, los psicólogos laborales, tenemos un poquito más de formación o alguna habilidad más desarrollada, como por ejemplo la comunidad, los trabajadores y los proveedores. 3 de los 5, ¿te fijas? Lo que quiero decir es que también, en mi opinión, ahí Fadwa es la que sabe mucho más de esto sin duda, los directorios están llamados a hacer un camino para tener disciplinas complementarias necesarias a la empresa que vas a dirigir. Por supuesto, si es una empresa tecnológica, tienes que tener gente en esa línea o en innovación, etcétera, ¿ya? Pero la mayor cantidad de las empresas tienen estos 5 stakeholders. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como director es poder aportar desde ahí.
Mi opinión, Ricardo, es que nosotros tenemos talento y competencias para dar una mirada amplia. Esto es como, yo digo, como abrir la carta de colores. Es como que el abanico se amplía. Por lo tanto, aquellos temas con personas tremendamente capaces, competentes, talentosas, que están en un pedazo de este abanico, podrían generar que algún problema de la empresa o algún riesgo de la empresa o alguna tendencia futura que la empresa no sea capaz de manejar, no lo haga adecuadamente porque no tiene el abanico completo. En mi opinión, directorios con personas distintas permiten que la empresa realmente tenga el potencial de ser de clase mundial. No sé si te respondo, Ricardo, pero yo cuando me inseguricé dije, pero bueno, aquí yo no inventé el concepto de clase mundial, ni los stakeholders. Por lo tanto, algo hay que aportar. Ahora, sin duda, hablar el lenguaje de negocio es imprescindible. O sea, no nos podemos sacar las finanzas y lo demás, no podemos. Sí, eso Por eso creo siempre. que hay que complementarse, Ricardo, siempre. Bueno, tú vas en la línea probablemente por lo que me decías que hacías clases en las temáticas que haces, ¿eh? Ujú. Pero yo también sentí que un imperativo, y eso lo hice antes, se puede hacer en paralelo, ¿eh? Pero uno puede tomar además o cursos o diplomas para no especialistas que te nivelen, porque tienes que estar al nivel para sentarte en la mesa y aportar adecuadamente, o ser capaz de entender adecuadamente las conversaciones en aquellos ámbitos que pueden aún no ser de tu competencia. Pero yo te animaría, ¿eh? Cristian dijo, bueno, hay valentía, sí, pero también hay muchas ganas, hay aspiración y además hay un sentido de responsabilidad de cómo vamos aportando a esta empresa actual y del futuro a tener directorios mucho más complementarios y mucho más diversos que sin duda para la complejidad de los problemas de un directorio va a ser necesario, en mi opinión. Gracias, Mónica. Gracias. Solo para complementar, Ricardo, yo también de profesión soy psicóloga y creo que en Chile importa más la profesión de lo que probablemente en el extranjero. Y Richard, yo creo que eso es, estamos súper conscientes que fuera de Chile lo que tú estudiaste no necesariamente determina tu como oficio, como concepto profesional. Entonces yo te diría que la verdad es que algo que probablemente nuestra carrera profesional nos enseña es la capacidad de influir. Tenemos habilidades de capacidad de influir que finalmente son desarrolladas en los 6 años profesionales que duraba nuestra carrera cuando partimos, probablemente los que estamos acá y que somos psicólogos. Y por otro lado también el análisis y uso de información y saber hacer preguntas. El gran desafío que tiene un director es saber hacer preguntas, más que responderse o ir a autoescucharnos. Nosotros debemos saber preguntar y eso es un arte. Y ese arte yo creo que cuando uno es director y viene de áreas más cualitativas, tiene tremendo potencial. Sin duda tenemos desafíos desde el mundo de finanzas, porque no es algo con lo cual hemos ido desarrollando, pero psicólogos que estamos en estas mesas probablemente hemos pasado por MBA o por otros ámbitos en donde nos hemos ido complementando desde el mundo financiero, ¿no es cierto? Porque somos responsables finalmente de que la compañía sea rentable y por eso también estamos nombrados ahí. Entonces yo diría que no es un determinante en la profesión. Yo creo que el determinante es tener ciertas habilidades, que es esa matriz de competencias que yo mostré a un inicio, que para mí es relevante de poder articular e ir complementándose. Hay especialistas en finanzas, obviamente ellos son los primeros a ser nombrados en el comité de finanzas, pero hay una serie de otros comités en los cuales nosotros sí podemos aportar y tener una mirada mucho más holística, y hoy día la necesidad es múltiple, o sea, los temas son súper variados y yo diría que eso es un poco lo que uno busca cuando también sale a buscar directores, y eso es algo que está pasando hoy día en Chile y probablemente en los próximos años lo vamos a ver con más fuerza. Uno cuando ve en el extranjero hay sociólogos, hay gente del mundo de la literatura, o sea, de verdad que es muy variado. Yo creo que hoy día lo que nos hace yo creo que lo más relevante es haber estado en posiciones ejecutivas, si tú me preguntas, en haber tenido que tomar decisiones, haber pasado por momentos difíciles. En eso las canas ayudan, haber pasado por esas cosas, haber tenido que tomar decisiones es lo que más ayuda, porque te permite tener escenario, hacer como el escenario planning de distintos ámbitos. Yo te diría que eso es lo que ayuda para ser un mejor director. Pero bueno, no hay una única receta. Yo creo que en esto no hay una única receta y la formación es algo que ayuda y otorga metodología. Yo diría que el programa lo que hace es eso, entregar metodología
y prepararse en este camino que no es de un día para otro. Oye, se nos pasó volando el Muchas tiempo, gracias. nos pasamos de hecho en el tiempo, yo trato nunca de pasarme, estuvo muy entretenido y quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron hoy día, gracias Richard por contar ahí ese viaje a ser director, Mónica por la apertura, por los desafíos, por atreverse e invitar a finalmente que todos puedan formar parte de este camino a ser director y espero ver a algunos de ustedes el próximo año, bueno, perdón, este año, yo ya todavía estoy en el 2024. Espero verlos, todavía no me voy de vacaciones, se nota. Entonces espero verlos este año, algunos de ustedes con nosotros acá en el instituto y que formen parte de esta red de ya más de 1000 alumnos que forman parte del instituto de directores. Muchas gracias y cualquier cosa, consulta, estamos a su disposición. Que Gracias, estén muy Pablo. bien. Chao, chao, Un cuídense. gusto a Chao. todos. Chao, chao.